Esta es la segunda charla que tenemos el día de hoy, de las tantas que vamos a tener, y para mí es un placer enorme presentar a una escritora y a un joven escritor que además son dos premios. Gibran acaba de ganar Universo de Letras y Verónica Yaca con La Simetría de los Árboles nada más y nada menos ganó el premio más importante que hay en México, que es el Otra Vuelta de Tuerca. Y las dos novelas a mí, que me dio un poquito de prisa y de celeridad para leerlas porque los conocí en Guadalajara recién, tuve que robarle tiempo a las horas de sueño, y la verdad es que las dos novelas son sumamente buenas, o lo que le sigue. De repente uno se queda, en el caso de Verónica, intrigado porque la protagonista de su novela comienza haciéndole un diario a su doctora. Y de repente tú te quedas pensando de Laura, que es la protagonista, dices, a ver a qué horas me da la pinche tarascada, ¿no? O sea, está potente Laura, no es cualquier personaje. Y de este lado tienes a Víctor, que es alguien que tiene cierto tono de inocencia en su narración, pero es sicario. Entonces, más o menos ya les estoy contando un poquito de Corazón Sicario de Gibran y de La Simetría de los Árboles, y pues es la primera vez que hacemos una presentación doble, entonces vamos a ver cómo nos sale. Verónica, ¿qué nos puedes contar de La Simetría de los Árboles? Bueno, yo quisiera antes darle las gracias a Chava, darle las gracias a Paco, que no sé dónde está, pero a Paloma. Paco fue como el padrino de mis libros desde la primera novela, que se llama Cuerpos en Renta. Paco siempre tuvo esta generosidad. Yo les voy a platicar más poquito de cómo nos conocimos. Yo me morí de ganas de conocer a Paco porque estaba escribiendo novela negra. Y me colé, porque así fue, me colé en el stand de Planeta, en aquel entonces publicaba en Ediciones B, y entonces me colé en el stand de Planeta justo para ir a conocerlo y dejarle mi libro. Yo decía, bueno, pues igual lo leo, igual no, pero que lo tenga. Y él iba rumbo a una entrevista, me presentó a Laura Martínez Belli, que escribió en aquel entonces también hayas desvelado leyendo mi libro. Lo que pasa es que vale la pena la desvelada, ¿verdad? O sea, es La Simetría de los Árboles. A mí me gustó mucho porque siempre mantiene una tensión todo el tiempo. O sea, lo que les decía, Laura, que es la protagonista, de repente tú dices, ay güey, está hablando con su hermana, pero se supone que es lo que está pasando con su hermana es el motivo de la novela, porque de ahí se desprende el abandono de su padre y otras cosas que no les vamos a contar porque tienen que leer la novela. Y fíjate que, retomando esto de Guadalajara, a nosotros nos pasó algo similar. De repente nos empiezan a recomendar la novela Corazón Sicario de Gibran, y a Gibran lo encontramos sentadito precisamente en una entrevista en W Radio, y se nos quedó viendo como diciendo, ¿estos güeyes de dónde son, no? O sea, aquí, pues, ¿qué? ¿No? O sea, me gané ya un premio, pero ahora estos me están invitando a una feria de libro. Y lo mejor de todo es que Gibran muy amablemente, desde la primera llamada, dijo, sí, estoy confirmado, voy para la Alameda. Y Gibran,
Pues qué gusto tenerte. Y bueno, todos somos primerizos esta vez. Bueno, pues gracias por invitarme a la Brigada Padre en Libertad. Y bueno, a ver, ¿qué nos dices de Corazón Sicario? ¿Cómo te está yendo? Me da la impresión de que como que todavía no te asientas bien en el sentido de, ahora ya soy escritor y ahora tengo que presentar mi libro y ahora tengo que contar de mis libros y ahora o unas muy inteligentes, supongo, ¿verdad? No, ya me estoy acostumbrando, digo, es la primera vez bueno, fue la primera vez en Guadalajara, pero ya, después de esa, ya lo que sigue. Y bueno, tú empezaste, por lo que sé, por lo que tuve que ahí medio investigar, haciendo ensayo, no hacías novela, o ya hacías novela y te salió Corazón Sicario y de repente dijiste la voy a meter al concurso, ¿o qué? Pues la verdad es que ese premio de ensayo, que gané el segundo lugar, fue un ensayo como de improviso, porque ni siquiera estaba enterado de lo del concurso. Mi maestra de español de segundo de secundaria, yo ya estaba en tercero, y ella me fue a buscar y me dijo que si podía entrar a un concurso, porque ella sabía que a mí me gustaba leer y todo eso, pero no, que yo sepa, no sabía que yo escribía, porque a mí me gustaba escribir. Entonces me pidió que hiciera el ensayo y lo mandé y ni siquiera me enteré del proceso ni nada. Y un día iba pasando por ahí por el patio y me detuvo el director y me dijo, ay, felicidades, te llevas al segundo lugar y no sé qué. Entonces así empecé, ¿no? Con ese asunto del ensayo. Y lo de la novela, la primera que escribí la perdí, se perdió el archivo, y esta es la segunda. Esta es la segunda. Y a ti, Vero, ¿cómo te está yendo con el Otra Vuelta de Tuerca? O sea, no pues, es cualquier premio. La verdad es que es un premio que esta edición estuvo complicada porque es un premio que lanza el gobierno del estado de Querétaro. Y justo me tocó el cambio de administración. Entonces fue un libro que tuvimos que corretear muchísimo para que saliera, porque de pronto a la hora que cambias de administración, cambiamos del PRI a PAN y ya sabes que se echan la bolita uno al otro y que no lo vamos a publicar, sí lo vamos a publicar. Entonces fue trabajo de estar jodiendo literalmente a los del Instituto de la Cultura para que saliera el libro, y por otra parte Planeta y a Conaculta. Entonces es un libro que la verdad sale como con un gran trabajo de no solo mío, ¿no? Porque bueno, el mío fue la escritura, que fue lo más gozoso. La verdad es que la publicación fue un trabajo en equipo padre y un aprendizaje de la paciencia, ¿eh? Tiene un cortito que pueden ustedes revisar en Planeta de Letras. Sí, en la página de Planeta. En la página, así, le dan la simetría de los árboles en Planeta de Libros. Y es impresionante porque además describe muy bien lo que es la novela. Yo andaba buscando algo parecido con Corazón Sicario, pero no lo encontré. Entonces, se los voy a tener que hacer yo, ¿no? El tráiler. Y Corazón Sicario y parte de la pérdida del padre de Víctor. Sí. ¿Y por qué se te ocurrió volverlo sicario? Pudo haber sido monaguillo. Sí, claro, no, pues a lo mejor se quedaba en la iglesia. No, esa historia comenzó como un cuento. Fue un experimento que hice. Tenía que crear un pícaro para probar una materia. Bueno, puedes hacer un ensayo, un cuento, lo que tú quisieras. Yo decidí hacer un cuento. Y es que les voy a contar, yo también tuve la mala fortuna de cursar lengua y literatura hispánicas. A mí sí me deformaron, afortunadamente a Gibran no, él sí se volvió escritor. Tú sí estudiaste lengua y literatura, ¿no? Sí, pero también me deformaron, no creas que... Pero hiciste Corazón Sicario. Sí. Sí, pero bueno, es que esta carrera es más para lectores que para escritores. En realidad no es una carrera de creación literaria, ¿no? Quien quiera escribir pues no necesita estudiar nada, ¿no? Te puedes aventar así... escribir lo que tú quieras, pero así comenzó la historia. Entonces había leído alguna teoría que ahora no recuerdo de quién es, que dice que los sicarios de la literatura actual tienen muchos guiños hacia la picaresca, ¿no? Se parece mucho. Y entonces yo decía, pues
suena padre eso. Y hice un cuento, era la misma historia, más compacta, en 8 cuartillas. Y eso fue como por 2012 más o menos. Y ya en 2014 empecé a escribir la novela. Y la terminé como unos 2 días antes de que cerrara la convocatoria del concurso. Porque todavía fui corriendo a Planeta a entregar el manuscrito. Y también había mucha gente entregando ahí el manuscrito a último momento. Y tú, Verónica, para la simetría te tardaste mucho. Hay que decir que las dos novelas tienen mucho brillo en su narración. O sea, están escritas no académicamente, son muy claras, son muy precisas, mantienen un hilo narrativo muy bueno, un ritmo que se le llama, ¿no? Muy preciso. ¿Cuánto te tardaste en escribir La simetría de los árboles? E inventarte a Laura, que no es una perita en dulce la muchacha. Mira, esta novela me tardé yo creo que como 1 año y cachito, porque esta novela era mucho más grande. Era una novela que se desarrollaba en México, pero también gran parte en Madrid. Hablaba del robo de niños, de bebés en los hospitales durante la época del franquismo y hasta los 90s. Y de pronto, en algún momento me di cuenta que tenía que partir la novela, porque eran 2 novelas, ¿no? Y cuando la partí, empecé a trabajar en la parte que sucedía en México. A mí me pasa que cuando estoy contando una historia es como de manera muy orgánica, no es que sepa yo exactamente a dónde voy, sé el final, pero dejo que los personajes me sorprendan. Y no encontraba como el tema, ¿no? ¿Dónde estaba? Porque siempre es como un tema tuyo el que estás trabajando, ¿no? Y de pronto me di cuenta que era pues echarme un clavado a la locura, ¿no? Este libro tiene pues partes pues no autobiográficas, pero sí de vivencias, porque mi papá era maníaco depresivo, entonces de pronto cuando creces con una persona así, pues todo el tiempo estás tocando pues la locura, ¿no? Y desde el papel de hija era muy complicado ver lo que pasaba sin enredarte en temas pues que te da pena de pronto lo que hace, o que son personas agresivas y que no tienen una constante, no todo el día es algo nuevo. Entonces, de pronto me di cuenta que lo que estaba haciendo era pues tratar de sanar esas vivencias, ¿no? Sin que fuera mi historia, ¿no? Con una historia completamente lejana a mí, una protagonista mucho más joven que yo, que ni siquiera estaba casada. Entonces, cuando me di cuenta que lo que contaba era eso, dije, pues me voy a tener que echar el clavado completo, ¿no? Porque yo creo que la escritura tiene que ser, para que sea una buena escritura, más que tener conocimientos, como ahorita hablaban que si hay una carrera de escritor, yo creo que lo que hace un escritor es escribir con el corazón y con completa honestidad, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que quería, que lo que estaba intentando contar era, pues esa parte, dije, pues ni modo, aunque me duela, aunque me rompa el corazón, que al final es un ejercicio terapéutico, y más que romperte el corazón, lo que pasa es que te va sanando, ¿no? Entonces sí hay muchas partes en donde cuando hablo de la locura y hablo sobre todo del papá de Laura que se va de su casa, y todas esas son como vivencias pues de mi infancia, ¿no? Y Laura tiene un abuelo que es funambulista, ¿no? Y ella misma se describe a sí misma: siempre estoy en la cuerda floja, todo el tiempo tengo que estar en conflicto, cosa que también le pasa a Víctor. Víctor, de repente, por azares del destino, como diríamos vulgarmente, termina metido en un pedo. Sí, no tiene ni idea ni en la que se metió Víctor. Y bueno, pues creo que es hablando un poco de la creación del personaje, creo que es parte de la historia de cualquiera de estos jóvenes que no han tenido otra opción más que unirse al crimen organizado por la falta de oportunidades que hay en el país y todo este tipo de cosas. Entonces, pues, digo, cualquiera puede leer la historia y juzgar lo que quiera acerca de Víctor, pero desde mi perspectiva, quizás ya no como creador, sino como relector de mi propia historia, creo que así son muchos, ¿no? O sea, así pasa. En la Feria de Guadalajara pasó algo que ni me imaginaba.
se levantó un chico en la ronda de preguntas y nos contó que su hermano justamente había muerto porque se volvió sicario, ¿no? Entonces en una de esas pues lo mataron. Entonces no te queda de otra, ¿no? Ser sicario es estar jugando ruleta rusa todos los días, ¿no? Y desafortunadamente también hay con esto de lo que se llama como narcocultura, o quieren darle ese nombre de narcocultura, en la que se exalta a los narcotraficantes como si fueran dioses o grandes figuras, y que te puede ir muy bien si te dedicas a eso. En todas las culturas podemos encontrar una forma de religiosidad, y por lo menos en la novela, que toca temas como el narco y los sicarios, este tipo de cosas, siempre está presente este elemento, ¿no? Se puede ver en libros como Rosario Tijeras, en libros como La Virgen de los Sicarios, etcétera, en donde se ven un montón de rituales. No nada más es ir a rezarle a un santo, ¿no? Como en el caso del libro de Rosario Tijeras, que empieza con la oración del Santo Juez y eso, o en el caso de la Virgen de los Sicarios, que finalmente es la Virgen de Sabaneta, y que todo el mundo va ahí a pedirle que se entren los tiros, ¿no? Pero aquí en México, México así como es de pluricultural, aquí no nada más está la cuestión católica, ¿no? O sea, también está este tipo de cosas que nos hizo ver Víctor en la novela. Todo eso que tiene que ver con la Santa Muerte, con la santería, con rituales extraños que la mayoría de la gente no conoce. Pero justamente cuando estaba en el proceso de crear el libro, yo tengo dos amigos que son de Tepito, ¿no? que son de ahí, que conocí ahí en Filosofía y Letras, y una de ellas me llevó al Rosario de la Santa Muerte, ¿no? Me dijo, pero tenemos que ir un día primero, que es el día donde va toda la gente y todo. Y yo llegué y empecé a ver gente que llegaba y que llegaba, y cuando me quise ir, porque pues la verdad me dio un poco de miedo, imagínense qué clase de gente va ahí a rezar a la Santa Muerte. Y digo, también va gente cualquiera, ¿no? O sea, no necesita ser delincuente para ser devoto de la Santa Muerte, pero finalmente se ven cosas así terribles, ¿no? O sea, hay mucha gente ahí drogándose, ves mucha gente armada. Entonces de repente sacan esa cosita con la que echan agua bendita, se me fue el nombre, hisopo. Y están echando el agua bendita y saca a la gente su arma para que les bendigan el arma, ¿no? Entonces, yo ya me quería ir y le dije a mi amiga, ¿sabes qué, Carla? Sácame de aquí. Y pues no podíamos, ¿no? Te tenías que quedar a que terminara porque es imposible moverte, ¿no? O sea, va tanta gente de verdad que no te puedes mover. O sea, es el hacinamiento casi como Metro Hidalgo a las 3 de la tarde, ¿no? Y ves una serie de cosas, porque no solamente es el asunto de la Santa Muerte. Tú ves un montón de altares por Tepito, y las Santas Muertes están vestidas ya como los orillas de la santería, ¿no? Entonces ya hay una mezcolanza toda rara, y que finalmente también es una de las cosas que se ve en el libro, ¿no? La religiosidad a la que acuden los grupos delictivos para estar supuestamente protegidos, ¿no? O sea, para protegerse tanto de la muerte, de la policía o de lo que sea, ¿no? Y Laura, ¿no se te hace que se refugia permanentemente en el recuerdo? O sea, su religiosidad es aferrarse a su pasado. Yo creo que Laura lo que le pasa es que como es psicóloga y además es una chava que tuvo un intento de suicidio, se refugia como en sus raíces, ¿no? Por eso los árboles, porque los árboles son como esta figura, pues que ahí está siempre, ¿no? Y que te mantiene atada al suelo, pero también tiene su contacto con el cielo, ¿no? Entonces, de pronto yo creo que Laura recurre a sus raíces para evitar la locura, porque ella está consciente de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, recurre a la historia familiar. Pues sí, podría ser como su santo, ¿no? Como su religión, porque además no se siente digna, tiene este asunto que yo creo que le pasa a la gente que recurre a la Santa Muerte y a todos estos santos, a Malverde, que sienten que no pueden llegar con Dios porque necesitan algún intermedio que no los vea tan mal, ¿no? Como Dios, que además tenemos la idea de un Dios castigador, ¿no? Claro. Entonces recurren a unos que dicen, bueno, pues si le bendecimos la pistola, pues está bien, ¿no? Así, no va a llegar con el padre. Estaba recordando que cuando invité a Gibran a presentar el libro, debe ser en contra la esquina de San Hipólito, ¿no? Porque también los 28 podemos ver
a mucha gente que viene, pero con San Judas, ¿no? Y que hacen un fenómeno similar, ¿no? Pues que me vaya bien en la chamba, ¿no? Voy a ver qué me puedo afanar, pero en realidad están hablando de... Sí, bueno, también es parte de lo que viene en el libro, ¿no? Creo que, como decía justamente esto de las mezcolanzas, la abuela de Víctor tiene un montón de santos, ¿no? O sea, ahí está la Santa Muerte y todas esas cosas. Y justamente y todos los exvotos que tenía San Judas ahí colgados eran precisamente de gente que había sacado de la cárcel, ¿no? Porque también está como esta creencia de que y lo vemos, ¿no? O sea, uno va de repente de metiche a leer los cordoncitos ahí que le cuelgan a San Judas y ve que realmente hay muchos que dicen, gracias por haberme sacado de la cárcel o cosas así, ¿no? Entonces es una de las cosas que se le piden a ese santo. Y bueno, usted siempre presentar una novela parecería que no tiene nada que ver con tu país, ¿no? La situación evidentemente está muy jodida, esperamos que no vaya a más, aunque bueno, siempre hay que tomar estos pequeños bálsamos, estos pequeños ratos de imaginación o de imaginería o de todo lo que la literatura logra a su vez exorcizar para poder seguir viviendo en un país que es muy complejo, ¿no? La historia de Víctor es jodida porque pues no tiene opciones, no hay para dónde se vaya. Sí, aparte es una historia que se desarrolla aquí en el distrito, ¿no? También para quitar un poco ese mito de que aquí no hay delincuencia organizada y todo eso que dicen por ahí. Pues sí, ahí está Víctor y aparte contando el modus operandi, ¿no? También del tráfico de drogas hacia el distrito y que finalmente eso, pues, yo creo que yo nunca lo he visto en un medio de comunicación, ¿no? Así como que digan, hay un crimen organizado aquí, extorsiones, cosas así, que finalmente sí lo hay, ¿no? O sea, lo digo yo que por lo que vivo en Iztapalapa, por ejemplo, y que también, como lo digo, he ido por ahí a Tepito a hacer la investigación y todo eso, y pues claro que hay crimen organizado, ¿no? Entonces es una de las cosas que creo yo debe de retratar la literatura, ¿no? La realidad de nuestro país y del lugar en donde estamos. ¿Y tú, Vero, cómo ves al país ahora? Digo, estás en Querétaro, donde también de repente hay una especie de burbuja, ¿no? Como que sí suceden cosas, pero públicamente no se dicen tanto o solo en ciertos medios. Pues es que en ningún lado se dice, ¿no? No solo en Querétaro, en ningún lado. Yo también tengo esta preocupación en la novela, retomo como disfrazado el asesinato de Colosio, ¿no? Y entonces hago un ejercicio de imaginación porque, bueno, nos dejaron sin ninguna explicación, ¿no? Entonces, supimos que lo mataron y que el asesino, pero de repente el asesino ya no era el asesino y ya no se parece al que lo mató y es el que está en la cárcel. Entonces yo hago una especie de recreación con el papá de Laura, ¿no? Que comienza con eso, con un asesinato al candidato, como fue lo de Colosio, pero trato como de dar mis respuestas, ¿no? Y cómo está involucrado el narcotráfico y cómo está la corrupción, pero de algún modo como se hace conciencia, pero también hacerlo esperanzador. Las noticias nos quitan la esperanza, ¿no? Todas estas notas de lo que está pasando de pronto nos dejan en un país en donde dices, ¿qué va a hacer? O sea, haga lo que haga, va a estar jodido, ¿no? Y los que lleguen lo único que quieren es robarse el dinero ¿no? Entonces de pronto es de verdad desesperanzador. Yo que tengo hijos, sí siento esta responsabilidad de hacerlos sentir que viven en un país que tiene esperanza y que va a salir adelante pese a nuestros gobernantes y pese a la corrupción y pese porque creo que somos más los buenos, ¿no? Que los que no, como dijo Peña, que cree que se levanta pensando en cómo va a joder a México, ¿no? Entonces creo que somos malos que nos levantamos pensando en cómo sacar adelante este país, ¿no? Y cuando uno ve estos fenómenos, yo cuando entré a la brigada, no soy miembro fundador, pero sí fue el primer al que se conchavaron. Entonces, siempre me pareció muy importante este tipo de cosas, lo que estamos viendo aquí,
pareciera que eso no es importante, no necesitamos vigilancia, ¿no? Porque de repente hay una ya especie de neurosis generada o autogenerada, donde dices, si juntas a más de 500 gentes va a haber desmadre. Y no es cierto, aquí estaremos, ¿qué será? Como unos 3,000, conviviendo y pasándola bien y tomando este respiro, o sea, sí hay chance, ¿no? Yo creo que esos cabrones no nos deben ganar en eso. El día en que nosotros nos levantemos en que pensando que este país ya se lo llevó la chingada, ya ganaron, y eso no puede suceder. Y para nosotros siempre ha sido muy importante que venga gente nueva y con todas las ganas del mundo, las ganas de Verónica de venir a presentar este libro, de Gibran también de venir a presentar su libro, y no solo por presentarlo, es decir, vengo a una feria de libro, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Para ti, ¿qué es la literatura, Gibran? Para mí la literatura es un reflejo de la sociedad. Yo creo que la literatura nace del caos social. Hace rato veíamos unas cosas muy interesantes en la charla anterior sobre la fantasía y todo esto, que detrás de la literatura fantástica mencionaron a Tolkien. Yo siempre menciono también a Harry Potter, porque detrás de toda esa historia fantástica de magos y brujas y todo eso, pues también está la historia del racismo de Europa, ¿no? La discriminación, las guerras, o sea, realmente detrás de la fantasía siempre hay un trasfondo oscuro, ¿no? Sea el cuento que sea. Entonces, creo que eso es la literatura, ¿no? Puedes tomar cualquier historia, de cualquier historia la puedes interpretar detrás de las líneas, y puedes encontrar la verdadera intención del autor, ¿no? O sea, o lo que piensa el lector que es la verdadera intención del autor, que finalmente a lo mejor es retratar algún fenómeno que pasa en su sociedad y que le inquieta. ¿Y para ti, Verónica? Pues mira, yo creo que la literatura, como todo el arte, tiene esta función reparadora y sanadora, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, en España, que está saliendo toda esta literatura acerca de la guerra civil, creo que tuvo que pasar un tiempo para que la gente lo hubiera como digerido, y entonces hablar de eso, y el efecto de escribirlo, lo que cuando lo escribe sana el autor, pero cuando la gente lo lee también, ¿no? Entonces yo creo que la literatura te digo, como todo el arte, su función es rescatar y sanar al ser humano, ¿no? Te conecta con el alma, y de pronto tenemos tan pocos momentos en este mundo tan caótico de conexión con el alma, que creo que el arte es para eso, ¿no? Para hacer un contacto entre el artista y el público, pero de alma a alma, ¿no? Y como siempre es tradición en nuestras presentaciones de libros, es abrir el micrófono también para el público que nos está escuchando. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano, e inmediatamente y lo más rápido que yo pueda hacerlo, les pasamos el micrófono. Anímense, no cobramos nada, entonces totalmente gratuita la pregunta. Entonces, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Verónica, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, y mi pregunta es con respecto a la sanación en tu libro, en este último. ¿Cuál es el punto de sanación en Simetría de los Árboles que tú quieres que el lector tenga a través de la búsqueda de sus raíces? Mira, yo creo que la búsqueda de sus raíces, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de tu propia identidad. Yo creo que el ser humano todo el tiempo nos estamos preguntando, quizá no en voz alta y quizá no le ponemos las palabras, pero ¿quiénes somos?, ¿no? Y entonces, a través del proceso de Laura, que el lector alcance a conectar con su propio proceso y a contestarse esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿En qué creo? ¿A dónde voy?, ¿no? Porque de pronto es que no quiero decir desesperanzador, pero es frustrante
no encontrar esas respuestas, porque entonces es como si fueras en un barco sin que te llevara el viento a donde se le diera la gana, ¿no? Cuando encuentras el ritmo, cuando encuentras tu meta, cuando encuentras quién eres y sopla el viento, ya sabe para dónde empujarte, ¿no? Entonces yo quisiera que el lector fuera encontrando a través de este ejercicio de Laura de descubrirse también, ¿no? Que encontrara, pues no sé, una llave, ¿no? Que abriera esa puerta en donde están todas esas respuestas. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Vara, llévenlo 2 por 1 acá. Realmente jóvenes como tú dentro de tu literatura, tomar en cuenta la diferencia que puede haber entre un joven que se va, no sé, a escapar el tiempo, pero perdiéndolo, y un joven como tú que se va a ver profundamente la situación en la cual está mi país y mis jóvenes. Qué bello, te admiro. Y ojalá, de veras, de corazón pido que todos esos que están en la calle perdiendo su vida, la encuentren como dice ella. Gracias. No, adelante. No, estaba agradeciendo a las dos porque no les había dado las gracias. Bien. No sé cómo andamos de tiempo. Por ahí hay otra pregunta. Entonces ahorita Aarón nos va a hacer favor de... Pues bueno, buenas tardes. Antes que nada, felicitar a los dos escritores. Me parece que es muy interesante lo que escriben, pero esta pregunta va para Gibran. ¿Qué tanto en tu libro que ya ahorita acabo de adquirir, crees que pueda repercutir en los jóvenes el de hacer conciencia de ser sicario? Porque bueno, pues muchos, como bien dices, ya se les da por rende, ¿no? El de saber, pues si no hay tantas oportunidades de trabajo, ¿crees que esto pueda repercutir para que tomen conciencia y realmente tomen otro camino? En el caso, por ejemplo, tuyo, que pues orgullosamente pues ya eres alguien que trasciende, ¿no? Más allá de tantos jóvenes que tenemos en este país tan pues desastroso, ¿no? En el ámbito laboral, pues ¿crees que pueda repercutir esto? Pues yo esperaría que sí. Digo, a lo mejor a la mayoría de aquí le suena muy ajeno, ¿no? O sea, como que escuchan la palabra sicario y se imaginan Colombia o el norte de México, Michoacán, yo qué sé. Pero también es una realidad aquí. Yo doy clases en una zona muy problemática, en la Gustavo Madero, en la UACM, en el plantel Cuautepec. Y en una clase, uno de mis alumnos se levantó y nos dijo, bueno, estábamos debatiendo sobre, no me acuerdo qué, y nos contó que uno de sus mejores amigos de la infancia es sicario justamente, y él está en la universidad. Entonces, realmente estamos en un país de unos contrastes tremendos entre que dos personas que crecieron juntas, que convivieron, que siguen conviviendo, uno está en la universidad y el otro se dedica a matar gente, ¿no? Entonces, pues sí, es una realidad que también está aquí en la ciudad, aunque ese señor que gobierna la ciudad diga que no hay crimen organizado aquí, pues sí lo hay. Entonces, yo esperaría que, primeramente, que mi libro le ayude a los jóvenes a que entiendan mejor lo que está pasando en el país, y si les sirve de algo a algunos para que no tomen el camino del amigo de mi alumno o del hermano del chico que se paró en la fila de Guadalajara y que me dijo que habían matado a su hermano, pues estaría muy feliz, ¿no? De enterarme de que está sirviendo de algo. Bien, pues por ahí se levantó una mano, entonces vamos para allá. Con esta pregunta ya cerramos y ahorita damos pie a lo que sigue. Bueno, es esperanzador que la sangre nueva de este país está trascendiendo, y en ese sentido va la felicitación para el joven escritor. Mis felicitaciones. Gracias. Por otro lado, hace un tiempo
precisamente en la Feria del Libro de aquí del Zócalo, veía una leyenda de una frase de Bertolt Brecht que decía que el arte no es nada más para reflejar la realidad, sino para también darle forma, ¿no? Y me parece que también la asociación de la Brigada para Leer en Libertad también enarbola que el arte por el arte también no tiene sentido. Entonces la pregunta sería, más o menos de manera muy general, ¿cómo plantea el libro bueno, eso que plantea Bertolt Brecht, ¿no? ¿En qué momento le da forma a la realidad del libro? Es decir, el arte debe servir para no nada más reflejar la libertad, la realidad, sino para darle forma. Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, yo voy a contestar. Creo que sí, la función del artista es desenredar el caos, ¿no? De pronto te digo, yo creo que los escritores, y no sé si los pintores, bueno, lo que yo hago es escribir, tenemos el talento, es que yo no creo que el talento sea escribir bonito, yo creo que el talento es poder unir puntos que de pronto no todos vemos, ¿no? Entonces creo que de pronto te das cuenta que esto te llevaba a esto y que esto, entonces es como desenredar el caos y presentarlo, y creo que es algo que en mi caso, ¿no? Es el modo en que yo desenredo mi realidad, no la tengo que pasar al papel para entenderla. En el momento en que escribo, no llevo un diario, la verdad es que a mí lo que me gusta escribir es ficción, pero el momento en que estoy escribiendo historias que son aparentemente mentiras, porque pues estoy contando mentiras, estoy desenredando mi cabeza, estoy juntando esos puntos, y al yo hacerlo, cuando tú lo lees, pues también los puedes alcanzar a ver, ¿no? El arte tiene esa función de todo este caos, ¿no? Verlo y traducirlo, ¿no? Gibran. Pues igual creo que, bueno, como decía anteriormente, por lo menos en la literatura yo siempre creo que hasta los cuentos de hadas tienen un trasfondo, ¿no? Que a veces es bastante oscuro. Entonces creo que el arte sí quizás reinterprete la realidad, pero yo creo que más bien el arte surge del caos, ¿no? Del caos social, ¿no? Del caos del ser humano, y que finalmente el arte es una manera de liberarse, ¿no? O sea, justamente a mí me gusta mucho el nombre de esta brigada, Para Leer en Libertad, porque yo creo que los seres humanos, desde que somos tales, creamos tantas leyes y tantas reglas absurdas que necesitamos de la literatura para ser un poco libres, ¿no? O sea, para echar a volar la imaginación, y por eso es que es tan bonito leer, ¿no? Porque en los libros no hay tabús, en los libros no hay moral, no hay nada que limite al escritor, ni mucho menos al lector, ¿no? Que es finalmente quien crea la literatura, el lector, porque si un libro está escrito ahí y nadie lo lee, pues realmente no hay literatura, ¿no? Se queda ahí simplemente en el libro. La literatura realmente la hace el lector con lo que siente, con lo que interpreta, con lo que ve ahí. ¿Puedo agregar algo de lo que dijo? Antes de Sí, terminar. sí, adelante. Nada más quiero agregar algo de lo que estaba diciendo. Yo creo que el libro, en este mundo en donde estamos viviendo en un montón de lugares que son no lugares haciéndonos no personas, ¿no? Porque todos estamos aquí de pronto en, no sé, el metro es el no lugar por excelencia que nos convierte en no personas, ¿no? Y el libro es ese lugar en donde es el lugar, o sea, el libro no puede ser un no lugar, es el lugar que te devuelve el convertirte en persona. Y bueno, a mí no me queda nada más que agradecer a Gibran haber venido a presentar Corazón Sicario, a Verónica Yaca a presentar La Simetría de los Árboles. Los libros de ambos están a mi mano izquierda y cuestan 188 y 189 pesos. 198. Ahí está.
el comercial. Entonces, pues no me queda nada más que darles las gracias a ustedes. Y ahorita Verónica va a hacer una dinámica para regalar 2 ejemplares de sus libros. Y pues muchas gracias, le damos chance, ya está Jorge Fernández Sousa y Belarmino, que nos van a hablar de un tema bien importante, los derechos laborales, que parece solo se están resumiendo al derecho a trabajar. Entonces sigamos discutiendo la ciudad, sigamos discutiendo el país. Brigada para Leer en Libertad. Y pues muchas gracias. Verónica, ¿cómo vas a regalar tus libros? Primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias a Paco, muchas gracias a la brigada. Mi madre ya se chingó. No, pero sí. Es que no se me ocurre ninguna dinámica. O sea, voy a regalar 2 libros. La verdad es que si hubiera sabido que los podíamos regalar, hubiera traído más, pero como los trajo Planeta, no podemos hacer eso. Entonces, 2 personas que quieran, así rápido, que levanten la mano, ahí 2, ya, la simetría, ellos 2, ¿no? Que fueron los ¿Sí? Que se aventaron. Ahí está. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y seguimos. Gracias. Le damos chance a Belarmino, a Jorge, y dejamos el micrófono con Paco.